Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica matutina y así vamos a cerrar esta semana y vamos a terminar el capítulo 21. Hoy vamos a dar lectura del versículo 28 al 36. Así que le invito para que busque la lectura, lea con nosotros o nos escuche. Mientras usted se ubica en la lectura, aprovecho para enviar saludos, para agradecerle los saludos que nos envía, los comentarios que nos escribe y compartir la liga con sus contactos. Gracias por suscribirse, gracias por orar por este ministerio. Dios le bendiga rica y abundantemente. El día de hoy vamos a ver lo que Dios nos dice en estos versículos del 28 al 36. Dice así: si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneado desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Queridos hermanos, vamos a hacer unas breves consideraciones. Dios, vemos que se está haciendo cargo de darle a este pueblo reglamentos, incluso que protejan la propiedad privada, que protejan la integridad incluso de los animales y también, desde luego, en este caso, prevenir accidentes. Vean cómo Dios lleva a este pueblo de la mano, que si nos damos cuenta, estas leyes hoy en día podrían darnos mucha luz en cuanto a tener cuidado de todas estas cosas que Dios le está diciendo a su pueblo. Pero bien, aquí notamos que estas leyes o estos reglamentos tienen que ver con los daños causados por los animales a otros animales debido a la negligencia de su dueño. Vea usted, Dios les está enseñando aún que cuiden a sus animales para que no hagan daño ni a otros animales ni a otras personas. Debe notarse aquí que no solo el animal debía sufrir el castigo por herir o matar a alguien, sino que el dueño también era igualmente responsable. Queridos hermanos, las leyes con respecto a los animales nos van a llevar al tema de la propiedad de la gente que sufre daños causados por un animal. Pero eso lo vamos a ver un poquito más en el capítulo 22. Sin embargo, también podríamos decir en este caso de esta lectura cómo Dios está tocando un tema muy importante. Recordamos cuando leemos aquella carta de Pablo, 1 Corintios 9:9, que hace mención de una palabra y que a veces no tenemos cómo relacionarla. Aquí nos damos cuenta a qué se refiere Pablo. ¿A qué me estoy refiriendo? En 1 Corintios 9:9, Pablo dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿A qué se refiere? Pablo está recordando que aún en el Antiguo Testamento Dios tenía cuidado de los animales y les entregaba a los dueños la responsabilidad de cuidarlos. Por consiguiente, aquí notamos que
el daño ocasionado por bueyes o cualquier otras bestias domésticas, como pues lo hemos leído, tenían que dar o pagar el daño. Aquí nos damos cuenta nuevamente, hermanos y amigos, cómo Dios tiene cuidado de la vida humana. Porque dice, si un buey mataba a una persona, hombre, mujer o criatura, el buey había de ser apedreado. De esta manera quería Dios tener bien arraigado en la mente del pueblo, queridos hermanos, del valor de una vida, al grado de que si un animal mataba a una persona, era apedreado. Dios nos está llevando aquí a ver la seriedad del homicidio, que hoy en día el homicidio, la vida de una persona, sabemos que no se respeta muchas veces ni desde el vientre, ni ya en el desarrollo de un ser humano. Dios está poniendo esta pena para hacer ver que aun si un animal matara a una persona, ese animal iba a morir, porque Dios está elevando el concepto de la vida humana y el rechazo del homicidio. ¿Qué podríamos decir de hoy en día? Que se le quita la vida a una persona de una manera tan deliberada que nos hace pensar que estas leyes serán duras, pero vemos a lo que hemos llegado cuando no hay una ley que sea una ley reglamentaria o que regule la conducta humana, pero que se aplique en los actos ilícitos. Así que esto también está haciéndonos ver que los hombres que tenían esta clase de animales deberían tener cuidado, cuidar a sus bestias que quizás eran salvajes, agresivas. Debían, si tenían su ganado y sabían que era acorneador, como dice, ¿verdad? Que era peligroso, debían de cuidar y poner todos los medios posibles para evitar cualquier daño, para evitar que dañara a otra persona. Esto lo podemos aplicar tristemente en muchos casos de personas que tienen mascotas que son agresivas y que pueden incluso hasta atentar con la vida de una persona y no las cuidan, las dejan libres, que salgan a la calle y cuántos accidentes ha habido y nadie responde por ello. Dios está diciendo aún a los dueños, hoy se diría a los amos de las mascotas o de la propiedad de o los que son dueños de ese animal, cuídenlos para que no dañen a otra persona. Aquí nos estamos dando cuenta cómo Dios está preservando la vida y también está responsabilizando a las personas que tenían en su ganado animales que sabían que eran de antemano peligrosos y no los cuidaban. Vemos también que en el caso de daño ocasionado a bueyes o a otras bestias de ganado, ya no es a la persona, sino es a los mismos animales. Dice que si cae dentro de un pozo y muere ahí, el que cavó el pozo debe resarcir, le debe de pagar al dueño la pérdida de su propiedad, la pérdida de su animal. El daño que se hace por malicia era una gran culpa, si era por malicia. Pero el que se ocasionaba por negligencia tampoco estaba libre de culpabilidad. Notamos que Dios también está regulando la negligencia, la irresponsabilidad. ¿Cuántos accidentes ha habido por negligencia, por irresponsabilidad de otros? Dice que si dos bestias luchan entre sí y la una mata a la otra, los respectivos dueños compartirán igualmente la pérdida. En el desierto donde acampaban muy cerca los unos de los otros, estamos imaginándose esto en el desierto. Estos casos eran muy naturales que ocurriesen con frecuencia, que entre sus ganados pues tuviesen alguna lucha entre ellos. Nuevamente volvemos a mencionar esto. Dios tiene cuidado de todo esto para enseñarle a este pueblo a vivir de una manera pues diríamos hoy en día civilizada, de una manera de convivencia, de respetar la vida, de respetar la propiedad, de respetar las formas
de hacer cosas que dañan a otras personas. Dios los está enseñando a este pueblo, en pocas palabras, a ser un pueblo con ley, a ser una nación con ley. Y dado a las circunstancias de aquel tiempo y a la cultura, hermanos, estas leyes eran muy avanzadas a lo que se vivía en aquel tiempo. Claro que si hoy lo vivimos, podríamos encontrar algunos aspectos que no nos cuadran, ¿verdad? Como la esclavitud, pero aún así, hoy en día, hoy por hoy, hay más explotación entre los seres humanos que cientos de años atrás. Hay más daños que a la vida, más daños al ser humano que cientos de años atrás. Hoy por hoy, como usted sabe, la vida de una persona no se respeta. La propiedad de una persona no se respeta. Así que si para algunos parece dura esta ley, Dios conoce el corazón del ser humano, que siempre es atraído al mal y a causar daño. Pero por eso el pueblo de Dios tenía que ser diferente. Dios está marcando una diferencia en su pueblo. Como iglesia, nosotros debemos obedecer las leyes. Debemos ser personas que siempre debemos de actuar siempre conforme a la ley y no fuera de la ley. Sobre todo cuando se trata de causar daños a otros. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y en ningún momento sería justificable no obedecer la ley. Pero debemos tener cuidado como iglesia. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y nosotros tenemos una ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que bueno, hermanos, que Dios les bendiga y amigos, que tengan buen fin de semana. Pero antes de terminar, ¿qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos dirijas y que vivamos conforme a tu palabra, a tu voluntad. Gracias, Señor, por que nos das cada día el alimento espiritual. Te pedimos por las necesidades también y por las peticiones de oración. Tómalas en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana en Cristo y amigo. Y aquí le esperamos el lunes porque vamos a iniciar el capítulo 22, que es leyes sobre la restitución. Se sigue hablando sobre leyes, sobre reglamentos, para que el pueblo aprenda a vivir quieta y reposadamente. Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios, y aquí le esperamos.